La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Hoy aquí, la verdad, muy contento de tener de nuevo al contertulio, al invitado, porque aunque lo habíamos entrevistado ya hace tiempo, él ha sido director de un programa que a mí ya le he dicho que era uno de los grandes seguidores, uno de sus fans en La Búsqueda. Él es José Antonio Roldán y quiero darle de nuevo la bienvenida a esta La Rueda del Misterio. José Antonio, bienvenido a este tu programa. Pues bien hallado y muchísimas gracias, y ya sabes que tú también eras parte del programa de La Búsqueda, que estuviste en varias ocasiones, y también tu hermano Jesús, y la verdad, encantado como siempre de hablar con una persona que vive y gusta de los misterios y que sobre todo siente una gran pasión por ellos. Evidentemente el misterio, la verdad es que nos gusta y lo hacemos porque además lo llevamos dentro y creemos que aparte de esta realidad existe algo más que todavía no podemos cuantificarlo, pero está ahí. Tú eres también autor de 4 libros, Guárdeme por favor, Diario de un psicólogo desde que fui hasta que dejé de ser, En La Búsqueda, y Veracruz, el misterio en estado puro, que también, ya por curiosidad, y también decírselo a los oyentes, ha emitido y lo tiene ahora en una nueva editorial Guante Blanco, ¿no? Sí, es una editorial que es, hermana del Círculo Rojo de Alberto Cerezuela, y me comentó la posibilidad de reeditar los 4 con él, y bueno, ha habido una pequeña ampliación de algunos se han modificado algo, se han añadido fotografías, por ejemplo, al de Veracruz y al de En La Búsqueda, y nada, muy contento. Acaban de salir hace poquito, y poquito a poco pues la gente que vaya conociendo del tema, porque ahora para lo bueno, para lo malo, sobre todo para lo bueno, hay una gran cantidad de libros, de temas de misterio, y el misterio realmente interesa. Solo hay que ver la cantidad de películas y la cantidad de series que están relacionadas de alguna manera con los temas de misterio, y no solo hablo de películas de miedo, sino de películas de todo tipo y de series de todo tipo. Solo hay que buscar un poco en el Google o en las cadenas a todos los niveles, y comprobaremos que realmente el misterio está ahí. Y los libros ya para qué contarte, no hay una gran cantidad de libros, y bueno, la gente, los amigos buscadores que estén escuchando, que vayan mirando todo lo que puedan, que escuchen, que lean mucho, y que luego pues que ellos hagan su propia digestión de toda la información y luego lo digieran, y luego que utilicemos ese sentido crítico que nos hace ser seres humanos, y que lo llevemos a la práctica. Por supuesto. La verdad que, como tú dices, el tema del misterio, no voy a decir del terror, del miedo, eso un poco más, pues, las películas, las series, evidentemente, pues muchas veces tiran por ahí, pero hay un trasfondo de misterio y de intriga, y de querer conocer. Ahí cada vez, y como tú bien dices, cada vez que uno se introduce en cualquier plataforma de las múltiples que están ahora saliendo, te das cuenta pues que van saliendo una y otra series con muchísimo éxito, que es lo más curioso, sobre el tema del misterio. Incluso en cine hace muy poquito, con muy buena acogida, y bueno, películas de misterio, de investigadores, también
de temas paranormales. Pero dentro de los temas paranormales, yo sé que los oyentes lo que quieren es que tú, José Antonio, aunque hoy no está aquí Yolanda, que es la otra media naranja tuya, que cuenta también muchísimas cosas, y encantado, y le damos un saludo desde aquí de la Rueda del Misterio, pero yo sé que los oyentes lo que quieren es que le cuentes cosas, que le cuentes temas que seguro que conoce, y que bueno, algunos están en tus libros y otros no. El tema OVNI sigue siendo todavía uno de esos misterios, y aparte de los drones, de los aviones F-117 y demás, sigue siendo quizá uno de los temas todavía prínceps dentro del tema del misterio, ¿verdad, José Antonio? Sí, además nunca han dejado de serlo. Siempre se han escuchado, sobre todo dentro del mundillo del misterio, que está un poquito más acotado, decir que bueno, que resurgen los ovnis, y ya uno piensa cuando lee o escucha esas cosas, es que nunca han desaparecido, en el sentido de objetos voladores no identificados, y de testimonios, de miles y miles de testimonios que comentan haber tenido algún tipo de experiencia relacionada con el fenómeno ovni. Ya sabes que el fenómeno ovni es tan amplio, ¿no?, que esto es como si fuera un poco que cuando se intenta delimitar el triángulo de las Bermudas, ¿no?, que para uno es un triángulo, para otro es un trapecio, para el otro, bueno, según vamos, si cabe esa desaparición, aunque sean las Azores, que ya no es, pues la metemos en el triángulo de las Bermudas. Pues esto, quizás el fenómeno ovni, que en algunos momentos se ha vuelto un poco cajón desastre, que se mete de todo, pero siempre está vivo, siempre hay testimonios, y bueno, lo importante es que esos testimonios lleguen a las personas que realmente le interesa, que son buscadores, porque ya el término investigador incluso, no sé, habría que cambiar un poco la terminología, y eso soy un poco repetitivo en el asunto, pero tendría que encontrar personas que por lo menos escucharan lo que ellos quieren decir, su experiencia, y a raíz de ahí, cuanto más cercana la experiencia al momento que se lo cuentan al buscador, o bueno, para el que no entendamos, al que diga que no, al investigador, pues sea más fácil encontrar detalles, ¿no? Porque es muy importante, sobre todo, por ejemplo, no voy a decir en un simple, entre comillas, avistamiento, sino en un avistamiento, pues la hora, el día, el punto en concreto del planeta, que hoy podemos saberlo gracias a esos smartphones, de que lo que ya no nos podemos separar, que te pueden decir al milímetro dónde estás, ¿no? Es muy importante todo ese tipo de datos, y hay que ser desde el primer momento el testigo, el propio investigador del caso, ¿no? Para que luego, si se lo comenta a alguien, o si él quiere saber más sobre el tema, esos primeros datos son muy importantes, ¿no? Y luego intentar, por ejemplo, si es un avistamiento, sobre todo descartar cualquier tipo de posibilidad lógica y conocida, tanto que él pueda saber o que pueda buscar, ¿no? Que luego, lo que suelen hacer todas las personas, o puedo decir lo que hacemos todos, que tienen un avistamiento, lo primero que hacen, hasta hace poquitos años no se podía hacer, pero ahora lo primero que haces, vas al ordenador o al smartphone, Google, y empiezas a buscar información, ¿no? Pues lo mismo que decía al principio, y lo que decía mi abuelo, tranquilidad y buenos alimentos. Hay que mirar todo lo que se pueda, hay que leer todo lo que se pueda, hay que ver todo lo que se pueda sobre, por ejemplo, si a uno le pasa algún tipo de avistamiento con una nave, una supuesta nave de algún tipo, pues concretas la búsqueda en ese sentido, pero lógicamente ver que uno tiene su propia experiencia, uno tiene su propia cultura, costumbre, se ha criado en un sitio, y lo mismo que él entiende el fenómeno o lo que ha visto desde un punto de vista propio, otra persona lo habrá visto de otro punto de vista. Quiere decir esto que todo lo que veamos en Internet no es para creérselo a pie juntillas, y ya no solo dentro del fenómeno ovni, sino dentro de cualquier cosa que se busque, y hay que, bueno, intentar sacar detalles. Si se pueden poner ellos en contacto directamente con las personas que cuentan el caso, mejor aún. Y bueno, a raíz de ahí, si intentan encontrar algún tipo de explicación, o si pueden encontrar algún tipo de explicación, pues de eso se trata, ¿no? Porque estamos ante hechos que pueden acompañar a toda la vida de esa persona e influenciarle, ¿no? Podemos destacar los avistamientos en sí, pero también experiencias o encuentros cercanos con supuestos seres extraterrestres, dimensionales o no sabemos dónde.
y otro tipo de encuentros, todos enmarcados dentro del fenómeno OVNI. Luego, otro tipo de experiencias relacionadas con luces más cercanas, incluso que se dan en las casas de esas personas, y algunos pues pueden relacionarlo con el fenómeno paranormal, otros lo relacionan con el fenómeno OVNI, o por qué no, incluso hay personas que lo relacionan con el fenómeno mariano. Sobre todo es eso. Hemos pasado de unos años y por eso soy tan repetitivo, hemos pasado unos años de casi, bueno, en aquel momento, y tú bien lo sabes, cartearnos entre nosotros, boletines en papel, esperar la respuesta de la persona en cuestión, el teléfono, pillarlo, pues si lo pillabas en casa, a tener tanta información, tener tanta sobreinformación sobre el asunto, que yo entiendo que una persona que, por ejemplo, nunca haya tenido algún tipo de experiencia OVNI y la tiene, por lo que sea, la vaya buscando, o sencillamente la experiencia la encuentra él, y comienza a buscar, se va a sobrepasar, va a pasar como el ordenador que hay un momento que le estás haciendo tantas tareas, a mí me suele pasar, que tienes encendido el Word, que estás viendo, escuchando algo, que tienes la música, que tienes no sé qué, y hace el ordenador en un momento, ¡pum!, pantallazo azul y se apaga, ¿no? Pues nos puede pasar exactamente igual, porque hay cantidad de información que yo creo que tendríamos que vivir 50.000 pares de vidas para al día de hoy poder ni siquiera leer, ya no te digo entender, leer toda la cantidad de información que hay sobre el fenómeno OVNI. Eso por parte, lo que tú comentabas, ya no todo puede ser explicado por los drones, por los F-117 o por Venus, ¿no? Hay muchas cosas y cada vez más casos, y lo importante sería, cuando le llega el caso a un investigador, un buscador, es conocer a la persona en cuestión, nunca mejor dicho, in situ, en persona, lo cual es bastante difícil porque, por ejemplo, a pesar de que ahora tenemos en stand-by el programa de la búsqueda, pero a vosotros también os llegan bastantes casos, es muy difícil acudir a todos los casos, sobre todo cuando te llegan desde todos los puntos del mundo, ¿no? Ojalá tuviéramos tiempo y dinero para poder hacerlo, pero no hay, ¿no? Por lo tanto, lo que sí que es, a ver si algún día, una utopía que en algunas ocasiones ya hemos hablado, y que ojalá algún día esa utopía, por lo menos no en su totalidad, porque si no, no sería una utopía, sino por lo menos por partes, se pueda llegar a algún tipo de entendimiento entre los que verdaderamente quieren ser buscadores y encontrar respuestas, sean las que sean, y, por ejemplo, que haya algún archivo en común que podamos acceder, porque son muy importantes crear informes de los casos, pero informes reales. O sea, tan sencillo como lo que nos diga el testimonio. Parece de cajón, ¿no? Pero en muchas ocasiones se interpreta por parte del entrevistador o el investigador lo que quiere decir el testimonio. No, hay que poner en concreto lo que dice el testimonio, incluso con el lenguaje que dice el testimonio. Por eso siempre es importante grabarlo como mínimo en voz para luego poder escucharlo, porque en los detalles luego puede estar la solución del caso, o por lo menos encontrar más fácil esas soluciones, ¿no? Y eso pues se debería hacer, y claro, pero también sería un poco que la batalla esta del ego, de yo lo he hecho, yo lo he dejado hacer, pues también se quita, ¿no? Pero bueno, es lo que hay que hacer, pienso, si realmente queremos descubrir algún día qué se esconde detrás del fenómeno OVNI. Si lo que queremos es, como dijo uno, seguir soñando y no queremos desvelar lo que hay detrás de los fenómenos, pues bueno. Pero mira, yo no sé si será porque duermo poco, pero yo prefiero realidades y prefiero respuestas, sean las que sean. Y sobre todo, cuando una persona me llega a mí y hablo con ella, me cuenta el caso, sobre todo, siempre escucharlo, siempre, o escucharla, y posteriormente intentar lo que se puede hacer al día de hoy, descartar las posibilidades reales o lógicas o racionales que puedan tener ese fenómeno. Luego, a partir de ahí, ya podemos entrar en otro tipo de explicaciones, y sobre todo es difícil, porque es muy difícil, somos humanos, no contaminar nosotros como investigadores o como estudiosos, como buscadores, al testimonio, porque nosotros a lo largo de nuestra vida nos han comentado, como en tu caso, como a mí, decenas, cientos de casos, y no exagero, y claro, hay un momento que es inevitable que te está comentando algo el testimonio y tú le dices, pues yo investigué un caso, qué tal, qué si cual. Primero,
que tenemos que el testimonio nos lo den sin intentar contaminarlo lo menos posible, y luego también, lo que es muy importante, conocer el contexto del testimonio, cómo se mueve, cómo se relaciona con la sociedad, porque el fenómeno OVNI no es solo o únicamente periodismo de investigación paranormal o OVNI, no, es algo más sociológico, ¿no? Incluso dentro de la psicología, y abarca muchas vertientes que hay que intentar aplicarlo todo dentro de nuestras posibilidades a cada caso en común. Y como se suele decir, ¿no?, que cada persona es un mundo y cada persona digiere, entre comillas, la experiencia de una manera u otra. La verdad es que cada persona, como tú bien dices, interpreta de una forma u otra, pero a mí en tus libros, tanto el de Veracruz, que bueno, allí os desplazáis a México, donde, bueno, me gustaría saber si la mentalidad o el punto de vista desde el punto de vista fenomenológico, valga la redundancia, con el que tenemos en Europa, es similar, distinto, las cosas se ven del mismo tipo, se ven de distintas formas tanto allí como aquí, José Antonio. A ver, la gente que pueden entrevistar, por ejemplo, testigos ovnis, yo pienso, bajo de mi humilde punto de vista, que es más o menos igual. Lo que pasa es que lo que te decía, luego tenemos que entrar en la sociología del fenómeno, en el contexto de la persona. Y claro, una forma de pensar mejor de un habitante medio de México, pues lo mismo no es de un habitante medio de España, pero también tiene que ver la cultura, tiene que ver tantas y tantas cosas, y la forma de ser propia de la persona, porque como te he comentado en alguna ocasión, y bueno, lo vuelvo a hacer, para mí, a ver, testigos de élite en sí no hay testigos de élite, y de eso es un capítulo precisamente de En la Búsqueda, que preguntamos a varios psicólogos, a bastantes, sobre si una persona, si el testimonio puede mentir o no, y si creen que existen testigos de élite. Porque claro, por ejemplo, me dirán, bueno, es que es un piloto, lógicamente estará más ducho a la hora de ver, por ejemplo, algo en el cielo que tú, ¿no? Y yo digo, claro, pero es que un piloto es una persona. Esa persona puede tener un mal día. Esa persona, pongamos, sea hombre o mujer, su pareja le puede dejar, yo qué sé, puede tener tantos problemas, se puede haber muerto un familiar, no sé, ha podido invertir en bolsa 10.000 euros y la ha perdido, y ese día lo tiene mal, y bueno, sí va a hacer su trabajo, y como muchos de nosotros en algún momento hacemos el trabajo de forma mecánica, ¿no? Y a la hora de que en ese momento, en ese preciso instante, el fenómeno, que eso sí que me lo dicen muchos testimonios, que el fenómeno ellos no eligen verlo, o sea, muchos no creen que el hecho de ir en busca del fenómeno, sino que el fenómeno se produce cuando se tiene que producir, cuando él quiere producirse, ¿no? Y por lo que sea, a ese buen hombre le pasa en el momento que se ha muerto, yo que sé, el padre, la madre, y realmente le ha afectado, pues a la hora de tener también la percepción de lo que está viendo, pues ¿por qué no? También se puede ver afectado. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y en México en concreto, yo no he visto tanta diferencia, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso en el libro de Veracruz, dedico un capítulo entero a una profesora que fue en su momento profesora de periodistas, Marta de María, y que me comentaba una experiencia inicial que tuvo ya desde pequeña en una laguna de ahí del estado de Jalapa, y porque ella vivía en Boca del Río, que está cerca de Veracruz Puerto, pero todo pertenece al estado de Veracruz, ¿no? Y resulta que, bueno, pude hablar con ella en persona, me comentó la experiencia, y luego también derivó, y por eso te pongo este ejemplo en concreto, derivó en una especie estamos hablando de incluso de visitantes de dormitorio por medio, incluso una de las experiencias estaba el esposo con ella durmiendo y no se enteró, y salió ella a una especie de terraza que tienen allí y tuvo el avistamiento, pero todo esto también ha derivado, que eso ya, no voy a decir me escama, pero sino que es el tema del contactismo, entendido como tal.
siempre me siembra mis dudas, ¿no? Y no sabemos si la experiencia inicial es una cosa, pero luego deriva en otro, porque derivó en el típico que los seres venidos de las estrellas que contactaban con ella, pues incluso llegaron o decían que curaban algún tipo de enfermedades. Yo cuando se meten en este tipo de cosas, yo ya... Cuesta trabajo, ¿verdad? Muchas veces de entenderlo, ¿no? Claro, porque y tú, imagínate tú más como profesional del tema, que te vengan a decir que, claro, vienen estos seres y te utilizan como instrumento para curar a personas, ¿vale? En algunos casos es muy difícil, siempre es muy difícil comprobar la enfermedad anterior y la posible curación, pero claro, si no se hace un estudio médico previo y posterior, es que ahora no me duele esto, pero ¿te ha dolido alguna vez? Claro, no llegamos a saberlo, ¿no? Y que no estoy diciendo que no pueda existir, porque si no me estaría dedicando a otra cosa, pero a la hora de conseguir pruebas es muy difícil, porque claro, te piden la mayoría de contactados. Hablamos de Sisto Paz, aquí, bueno, José Grifol, aunque él tiene su propio estilo, y otros tantos y tantos contactados a lo largo del mundo, te piden lo que te pide la propia Iglesia Católica, te piden tener fe, tener un dogma de fe y tener que creerlos a ellos. Claro, y uno piensa, y ya me refiero en general, no solo al caso de Marta María, a ver, ¿qué tiene esta persona de especial para que a ella le den la oportunidad porque ella tiene como una especie de túnel para sanación y todo eso, ¿no? Todo eso a posteriori, ¿no? Por lo tanto hay que diseccionar mucho el caso en sí. ¿Qué tienen de especial esas personas para que no, por ejemplo, yo o tú no contacten con nosotros o con todo el mundo, ¿no? Que es lo que es la pregunta que algunas personas me dicen. Pero bueno, cuando esta gente contacta, ¿por qué no contactan con todo el mundo? ¿Por qué hacen contacto con algunos contactados, valga la redundancia, y el contacto significa en sacar libros? Con los supuestos mensajes. Muchas veces yo me he encontrado, igual que tú te has encontrado, pues con personas que lo que intentan es vender libros por el contacto y incluso hacer grupos, yo voy a llamar casi sectarios. No, casi, sí, le quitamos el casi. Por eso con el tema y ojo, y con un beneficio primario o secundario. Hay veces que el beneficio, quizás he encontrado beneficio primario económico y otras veces secundario de tener unos seguidores. Incluso, bueno, pues desgraciadamente beneficio secundario sexual también. Desgraciadamente me lo he encontrado así, de grupos, incluso de contactismo que han sido así. Entonces, claro, yo creo que habría que distinguir a la persona que realmente pues ve el objeto a este grupúsculo de personas pues que no tienen nada que ver, ¿no? No, y aparte que pueden tener personas, para mí lógicamente todo el mundo es normal, pero personas que, por ejemplo, luego no se dedican a esto del contactismo, porque incluso ya parece en momentos de profesión, pero pueden tener experiencias similares y cuando comienzan a buscar, que por eso siempre repito que hay que tener mucho cuidado con siempre buscar, pero con sentido crítico. Pues claro, ellos dicen, bueno, ¿y cómo es posible que a mí yo tengo este tipo de contacto? Que me he encontrado con casos que conozco desde incluso hace muchísimos años. A uno cuando hacía el programa Años Luz con mi hermana Marisol, y un hombre pues que en aquel momento hacía contactismo, o sea, y escritura automática. Y ese hombre jamás en la vida salió en ningún sitio, jamás en la vida dijo nada y tenía la experiencia como propia. Él quería saber por qué a él, por qué le pasaba, pero claro, por qué a este buen hombre no le dijeron esos seres venidos de las estrellas, de dimensiones o de donde vinieran. Bueno, todo lo que está escribiendo que te estamos mandando, ve a una editorial y públicalo y te quedas con el dinero. No, pues a este hombre, o una de dos, o que no tiene un buen agente interestelar o interdimensional, pero a él nunca le dijeron que hiciera nada de eso. Lo compartió con nosotros en aquel momento y punto. Y ha pasado, y nos lo comentó, dice, nunca voy a salir a la luz pública, a mí nunca me han dicho nada de que yo haga esto. De hecho, él
muchas veces dudaba de que fuera real la cosa, y resulta que ahí está, ha pasado pues casi 20 años y nunca ha salido a hacer nada, ¿no? Pero sin embargo hay otros que viven muy bien, y eso tendríamos que tenerlo en cuenta, por ejemplo, a la hora de difundir, porque claro, yo he hablado con muchos contactados y muchos de renombre, y se le tiene que poner mucho en duda sus experiencias, y la respuesta de esto es así porque yo lo digo, pues, o porque lo dicen ellos, claro, a mí eso no me sirve, y eso a la hora de que esta gente, porque luego tienen como tú dices, sus seguidores, que en algún momento os parecen más fans de grupos de música que otra cosa, tienen sus seguidores, sus acólitos, que el término viene mejor, ellos van repitiendo lo mismo, y claro, tú cuando luego conoces personalmente a algunos, a ver, es duro decirlo, ¿no? Pero piensas, vaya concepto no sé, del bien y del mal tendrán esos extraterrestres, porque han cogido a esta persona que si fuera más bajo de moral o peor ya sería la hostia. O sea, han cogido a lo peorcito que puedan coger, ¿no? Y sin embargo, pues mira, tienen su público, sus seguidores, pero también hay que entender que hay mucha gente que necesita, y más, cada vez más, necesita sentirse parte de algo, ¿no? Y todo eso tiene que tenerlo en cuenta la persona que ha tenido algún tipo de experiencia, tanto con lo paranormal, con lo insólito, como con lo ovni, porque tiene que ver lo que ha tenido él, lo que ha vivido él, no lo que cuando vaya a comentar comiencen a decirle, no, pues tú te ha pasado esto, tú te ha pasado otro, no, me ha pasado esto, y yo quiero averiguar por qué me ha pasado y qué me está pasando, porque a mí, eso lógicamente todo el mundo se lo pregunta, pero no intentar nosotros como investigadores del caso añadirle nuevas cosas, porque también estamos ante personas que bueno, que eso, según cómo, en la mayoría de casos, pues la ha impactado en su vida, le ha cambiado el ritmo lineal o como tuviera su día cotidiano, y la afecta. En lo que no podemos ir nosotros, no solo averiguar lo que le ha pasado, sino que encima meterle más cosas, que también es fácil en el sentido de que podemos influenciar, más que nada porque para estas personas nosotros somos expertos, ¿vale? Y también hay que decirle, y ya sé que es, como siempre hago, tiro piedra sobre mi propio tejado, no hay expertos en el fenómeno ovni, no hay expertos en el fenómeno paranormal, hay estudiosos, ¿vale? Estudiosos, personas que se dedican, y luego, por ejemplo, en el campo paranormal, eso, sobre todo, ante todo, es un campo experimental. No se puede decir a 100% según qué tipo de cosas, ¿no? Lo que por eso siempre digo que hay que intentar descartar las cosas que al día de hoy sabemos, ¿no? Pero cosas que no sabemos, si ya no, nosotros como estudiosos no podemos asegurar que las sabemos, ¿cómo se lo vamos a decir a otras personas e influenciarlos? Y en el caso del fenómeno OVNI, más aún, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay algún tipo de mensaje por medio, o por lo que sea el testimonio, a experimentar algún tipo de cambio en su vida, y por qué no se lo puede achacar a lo que ha visto o vivido. Claro, lo que ha visto, vivido, porque también hay otro tema que son esas personas con casas encantadas, lugares encantados, que también quizás a mí me llama la atención, pues que ocurren circunstancias o elementos que también son difíciles de explicar, ¿no, José Antonio? Sí, en muchísimos casos son difíciles de explicar, y sobre todo si no te enteras del caso cuando está sucediendo, o cuando ha sucedido hace poco, ¿no? Porque como cualquier cosa que pase, iba a decir como cualquier crimen, pero bueno, una comparación así muy, muy bestia, lo importante es los primeros momentos, conocer los detalles, los datos en concreto que ha pasado, sin que, como te decía antes, se contamine, ¿no?, la escena o lo que ha pasado, ¿no? Porque si no es muy difícil. Yo, por ejemplo, en el tema de Veracruz, fui a estudiar un caso que me enteré de cómo sucede investigando otro de refilón, y se trataba del caso de la morgue de la
la Facultad de Medicina de Jalapa, que es la capital del estado de Veracruz, y ahí hay una cantidad enorme de testimonios y de personas que comentan que han tenido algún tipo de experiencia justamente donde se le enseña a los estudiantes a realizar autopsias, a ver cómo es el cuerpo, y ahí pues realizan bastantes cosas, ¿no? Y no solo estudiantes, sino que personal médico de allí, y por ejemplo el que tienen allí como una especie de conserje, ¿no? Y también para que guarde el sitio, que lleva desde los 17 años y que haya que verlo porque el hombre no ha estudiado medicina, ¿no? Pero le gusta de estar ahí, le gusta el tema, se sienta ahí y escucha las clases y o sea, como no te diga, no soy médico, pues el hombre sabe muchísimo del cuerpo humano, de enfermedades, sabe de todo, y él es uno de los principales testimonios porque ha vivido experiencias tremendas. De hecho, ya cuando entró allá a trabajar, el que estaba enseñándolo, que ya una persona mayor, le comentaba que ahí pasaban cosas, ¿no? Pero cuando tú vas a un sitio así, pues que ante todo abres una sala y hay 6 cadáveres, abres otra y hay 10 cadáveres y nada de metidos en neveras, no, ahí en una camilla con, me parece que era fenol, se utilizaba y luego le ponían como una especie de mantita o de plástico, lo que sea, y estaban ahí, ¿vale? Y eso estaban durante todo el curso y con ellos practicaban, ¿no? Pues este buen hombre me ha comentado casos tan espectaculares como llegarle a un cuerpo, porque cuando son los carnavales también suele suceder mucho en Brasil, pero ahí en la zona de Veracruz también suele suceder. Hay bastante, digamos, nuevos inquilinos, ¿no? Porque hay muchos desaparecidos y a partir de unos días, pues el Estado pues le pasa los cuerpos. Y en una ocasión llegó un hombre bastante corpulento, ya hombre lógicamente ya fallecido, y tuvieron que ayudarle porque ni él ni el que estaba podían solo, lo pusieron de una manera, lo colocaron, esa gente se fue y se quedó solo, ¿no? Y cuando fue a terminar voy a prepararlo para que cuando vengan por la mañana a realizar los primeros exámenes, que esté preparado. El cadáver estaba totalmente al revés. Claro, dado la vuelta, en vez de boca arriba, boca abajo, para que no, estaba mirando, digamos, si estaba mirando... Sí, de cúbito pro, lo que llamamos médicamente de cúbito prono. Pues, y entonces... Claro, el hombre se quedó un poco alucinando y salió corriendo fuera porque todavía no se habían ido los otros y les dijo, pero oye, ¿podéis venir? Y entonces le enseñó de esto y claro, todos se quedaron y dice, pero oye, nos has hecho venir porque no podíamos con él, ni entre todos, y has cogido tú y le has dado la vuelta. Dice, que voy a darle la vuelta yo, sí, acabo de entrar y estaba así, ¿no? Otro hecho que sucedió a él y a otra persona y varias personas que fueron más testimonios, porque ahí se hablaba de que más o menos un día fijo, me parece recordar que los viernes sobre una hora se veía, porque él está con una especie de conserjería que tiene la puerta, que tiene 2 partes, ¿no? Y la parte de arriba pues él siempre la dejaba abierta porque ahí los estudiantes le decían, bueno, que vengo de esto, ¿no? Y le hacían como una especie de entrada, ¿no? Lógicamente porque claro, ahí no puede entrar cualquier persona y llevarse el primero que pille y una de las veces cuando comenzó a ver lo que te voy a comentar, pues estaba él tan tranquilamente ahí esperando a que viniera la gente y una chica así con el pelo me lo comentaba un poco la película de Ring, ¿no? Con el pelo que no se le veía la faz y con su traje de esto de práctica en blanco, su bata blanca, pasó y claro, todo el mundo le saludaba, todo el mundo tenía que decirle algo y si no podía pasar, ¿no? Porque se tenían que registrar, como te decía, y pasó. Claro, entonces él cogió corriendo, fue detrás y cuando fue a ver dónde estaba, porque estamos hablando de los segundos de llegar hasta la puerta, 2 metros y pico, abrir la parte de abajo porque la de arriba ya estaba abierta y salir tras de ella, ¿no? Ya no estaba. Dice, uy, qué raro, ¿no? Pues entonces comenzó a mirar habitáculo por habitáculo donde están los cuerpos, que creo que recordar que había 1, 2, 3 y luego una parte donde estaban haciendo las enseñanzas y no la encontraba. O sea, miró por todos los rincones,
él siempre estaba para pasar otra vez hacia la puerta para salir, él estaba en medio, pues en ningún momento pudo salir y no había otra salida. La otra salida que está cerrada y solo sale en ciertas ocasiones, ¿no? Sobre todo para traer algún otro tipo de material, ¿no? Y bueno, el hombre, lógicamente, si te pasa a ti eso y encima tienes que trabajar allí y todo, pues te entra un poco de cangueli, ¿no? Como mínimo. Y no lo olvidó, pero dijo, bueno, yo tengo que trabajar aquí, se lo contó a alguna persona. Claro, las personas pues tampoco dijeron, es que claro, me decía el hombre a mí mismo, ¿no? Dice, es que claro, a mí ya saben que yo soy una persona muy seria, que no soy de inventarme, pero claro, cuando le comenté eso, pues lógicamente dudaban, ¿no? De lo que decía. Y en una ocasión, una persona estaba con él ahí hablando, porque eso le ocurrió a él solo varias ocasiones más, y sucedió habiendo a un testimonio. Yo te tengo que decir que yo fui uno de los días que fui, porque bueno, este fue un caso de los que tienes que ir trabajando y que se producen muchas casualidades hasta que puedes ir a investigarlo. Una de las casualidades más, quien dice no tendrá que ver nada, pero bueno, ahí está en el libro porque me pasó, ¿no? Es que yo fui en una ocasión, el hombre no quiso hablar, fui en otra, no quiso hablar, hasta que un buen día pues me encuentro la puerta abierta, entré, digo, bueno, por lo menos ya que no me deja hablar voy a hacer fotos al sitio, ¿no? Y si luego me pilla, pues me pilla, que estamos en México, no estoy en mi casa, no puedo venir mañana. Y entonces pues el hombre me dejé la mochila que yo llevaba, que en aquel momento pues era mi mochila del Barça, lo dejé puesto ahí en una camilla que estaba vacía, y escucho que dicen, pero ¿de quién es esto? No sé qué, y salgo yo y dice, ¿eres tú? Y dice, ¿pero que esto es tuyo? Y entonces sí, y digo, claro, es mío. Entonces, que te gusta el Barcelona. Entonces empecemos ahí a hablar, nos fuimos al despacho, no sé qué, y 3 horas hablando después, y bueno, su Messi ya en aquel momento era su ídolo. Estoy hablando del 2010, 2009, 2010. No solo me deja investigar el caso, sino que me va contando paso por paso todas las experiencias, dónde estaba, y un día cuando me dice, es que sobre los viernes a tal hora es cuando solía suceder, y de hecho hasta hace poco le había pasado lo de la chica, ¿no? Claro, aquel día era jueves, me parece, total, que yo el viernes a esa hora, bueno, me fui 3 horas antes, estaba allí. Y a ver, yo no vi a la chica, ¿no? Lo que pasa es que hubo una especie de ruido que no supe dónde se dirigía, pero lo que sí que me dio un vuelco el corazón el ruido. Y otro vuelco el corazón, que esto es ya muy explicable, por eso siempre te digo que hay que guardar y esperar para intentar encontrar alguna respuesta lógica, es que la buena mujer que de la limpieza, que era uno de los testimonios, que era Roberta, que me lo iba a comentar y que la había llamado para que viniera a comentar el asunto, no se le ocurre venir justamente a la hora exacta donde pasaba la chica, ¿vale? Cuando aparece la mujer por ahí, que encima aparece de repente, estaba la puerta en las mismas condiciones, la puerta de abajo cerrada, la de arriba abierta, pues claro, a mí no me dio un infarto porque Dios no quiso, ¿sabes? Hasta que me di cuenta de que era la mujer de la limpieza, ¿no? Porque claro, uno busca, ¿no? Cosas, pero tú imagínate cuando la encuentras. Pues en este caso, en este sentido, menos mal que era la mujer de la limpieza. Ya luego me contó el testimonio. De hecho, hay fotografía de ella contándome el caso. También uno de sus hijos que ahora estudiaba allí. Y la verdad que un testimonio, varios testimonios que es difíciles de decir por qué me van a mentir, por qué tantas facilidades, que ganan ellos con eso, porque no ganaban absolutamente nada. Y nada, es un caso que está ahí, que es muy interesante. Intento mantener el contacto con algunos de los testimonios porque algunos eran estudiantes y nada, me van comentando que de vez en cuando pasan cosas, ¿no? Es un sitio que está activo, pero claro, de ahí a poder ir en otra ocasión pues está la cosa difícil. Bueno, la verdad es que, como tú dices, es difícil muchas veces el encontrar el misterio, encontrar las cosas, pero José Antonio, casos, tú lo has dicho, casos que te han llamado la atención. Quizá haya zonas, como hemos comentado antes, zonas geográficas, ya no vamos a decir ni México, ni las penínsulas, ni nada así, pero sí zonas donde el misterio se acumula de una forma u otra.
podríamos decir que la cantidad de casos que conocemos es exponencialmente o paralela al número de investigadores o buscadores que hay en la zona. Pienso, o sea, por mi experiencia, porque una cosa es que se den los casos y otra cosa es que lleguemos a conocerlos, ¿vale? La única forma de conocerlo es que la persona se ponga en contacto con un investigador o con un periodista o con un programa, o que por esa remota casualidad o suerte te llega a ti de alguna manera que se le ha comentado a algún familiar o a algún amigo, ¿no? Si no te lo cuentan o no lo cuentan, nunca vas a saber. Por lo tanto, no podemos saber exactamente si, mira, en la zona de los Pedroches de Córdoba hay más casos de casas encantadas o de avistamientos de ovnis o de fantasmas, si los testimonios no lo cuentan. Sí, pero por ejemplo me refería es que, por ejemplo, hay un triángulo en Jaén, donde, por ejemplo, se acumulan el índice de suicidio, por ejemplo. Sí. Curiosamente, no hay ninguna causa pues que justificase el que fuese así. Si tú miras la geografía, hay zonas donde se acumulan las visiones marianas. Que tampoco a lo mejor hay nada que lo justifique, y bueno, y quizás sería otro tema de debate también, qué es lo que se ve, si se ve algo en las visiones marianas. Pero quizá se ha hablado de las líneas ley, se ha hablado de la energía telúrica, se ha hablado, bueno, pues no sé, como tú bien dices, a lo mejor del número de investigadores, pero curiosamente tampoco, por ejemplo, en la zona de donde hay más investigadores aparece más el misterio. Muchas veces el misterio o ese ovni que hemos hablado al principio aparece en el lugar pues más insólito, más despoblado y bueno, en medio del páramo de la nada, ¿no? Sí, por eso lo importante ante todo no solo es averiguar el testimonio individual de cada persona, sino que por intentar llegar a esa utopía que te comentaba, llegar a un registro de casos donde podamos coger los detalles, los datos más importantes del caso y poder comparar, y entonces intentar averiguar si hay algún tipo de pauta. Por ejemplo, lo que dicen las apariciones marianas. A ver, si estamos aunque España es un país laico, hay muchas personas creyentes, ¿no? Es más fácil que, desde mi punto de vista, que haya personas que comenten que hayan visto a la Virgen, que no donde está, por ejemplo, ahora lo del Estado Islámico, ¿no? Claro, es que curiosamente en cada sitio quizás se interprete de una forma distinta, porque claro, cuando empieza uno a investigar, por ejemplo, lo que vieron los niños de Fátima, a lo mejor resulta que una interpretación muy libre que fuese una virgen, ¿no? Claro, es que eso también es algo muy importante y es algo que también te comentaba al principio, y es lo que en su momento el decálogo de la ufología española, don Antonio de Rivera, comentó, y luego también otros autores, ¿no? Que lo mismo se ve una luz en el cielo, para uno es un ovni, para otro es la Virgen, para otro no es nada y para otro pues es un meteorito, ¿vale? Y pues esto es la interpretación, que tiene que ver mucho con nuestra forma de pensar, con nuestras creencias, y es muy difícil de separar, porque bueno, yo como buscador pues tengo mi propia forma de pensar, mis propias creencias, pero todo eso, si se intenta realmente saber lo que esa persona que tienes enfrente le ha sucedido, te la tienes que guardar un poco. Es difícil, porque es muy difícil, pero te la tienes que guardar, porque es que si no, ni eres aséptico, ni eres neutral pero claro, lo que pasa, José Antonio, ¿tú no crees que muchas veces los investigadores somos, en general, yo me incluyo, por muy asépticos que queramos ser, nuestras creencias, nuestros deseos muchas veces de conocer los sitios, ojo, como puede ocurrir en algunas ocasiones, que la persona en un momento determinado pues nos cuente lo que llaman los argentinos una milonga y no lo creamos. Muchas veces quizá nos cuelen ese gol mientras que realmente no han visto nada, sino que es como el teléfono, que van aumentando cada vez, el juego del teléfono, que van aumentando cada vez más lo que se ha visto.
A ver, hay de todo, pero que por ejemplo el investigador es una parte fundamental aunque no se puede ser juez y parte, sí que terminamos siendo parte del caso en sí, porque sobre todo si se hace una investigación, un estudio serio, tienes que ver a esa persona y hablar con esa persona en bastantes ocasiones. Y es muy difícil, si es una persona un poco sociable, pues tener algún tipo de vínculo con esa persona, ¿no? Y claro, tanto que él te puede influenciar como tú puedes influenciarlo a ellos. Por eso te comentaba que a lo mejor esa persona a ti te comenta el testimonio inicial, yo vi una luz en el cielo, no sé lo que es, podía ser cualquier cosa, y después de hablar contigo, pues te dice, oye, pues lo mismo es la nave esa que me comentaste, pues está buscando, y lo mismo es la nave de plasma que se ve en Tepoztlán, en México, ¿no? Claro, y tú tienes que fijarte también eso es muy importante, el grado de influenciabilidad que tiene el testimonio, y bueno, tú intentar tener cuidado, que ya como tú bien dices es imposible no influenciar de alguna manera, pero quedarnos con el testimonio principal e inicial, porque si no luego estaremos estudiando algo, pero ese algo no será la experiencia inicial que tenga real, que luego siempre puede haber algún testimonio escaso que intenta tener algún tipo de relevancia porque le gusta salir en medios o lo que sea, alguno puede haber, lógicamente, pero también dentro de los propios investigadores también hay gente que, bueno, por salir, pues en los casos cuando tú le metes mano, pues se parecen lo mismo a la realidad que, yo que sé, que una película, ¿no? Pero bueno, hay de todo como en botica, y eso hace incluso más especial el fenómeno OVNI, por ejemplo, ¿no? Que tienes que, antes de llegar a intentar conocer lo que pasa o ha pasado en ese caso en concreto, tienes que quitar tanta morralla, tanta paja, que bueno, que hace ser más especial aún. Y ahí ya, como te comentaba, entra la sociología del fenómeno en sí, lo fácil que puede ser de influenciar o no la persona. Por eso dije, lo del contexto de vida de esa persona es muy importante, ¿no? Cómo se relaciona con los demás, qué tipo de carácter tiene, qué tipo de forma de ser, y eso lógicamente no se va a sacar yendo o hablando con él, sea Skype, por teléfono, por Facebook, o en persona, no se va a sacar a la primera y yendo a saco pregúntale, pero bueno, ¿tú qué has visto? A ver, no, tienes que ir de otra manera, ¿no? Intentar conocer un poco más de la persona, incluso llegar a un momento que sí, que vas a hablar, lógicamente, hablar de la experiencia en sí, pero intentar un poco de ver cómo ve esa persona el mundo, qué tipo no solo de estudios, sino qué tipo de hobbies tiene, cómo se relaciona con la familia, cómo es, incluso si se puede ver a esa persona fuera del entorno que está, cómo evoluciona en otro tipo de entorno. Luego, lógicamente, si es algún tipo de avistamiento y puedes ir al sitio, o algún tipo de encuentro, puedes ir al sitio en persona y que te lo comente, ver las reacciones, el lenguaje no verbal, que eso es muy importante. Y nada, eso es parte de la investigación, ¿no? Porque es lo que nos queda para intentar descartar y para conocer a la persona que tenemos ante nosotros. Y que después de esto alguien te pueda hacer creer una cosa y no ser, pues puede ser, pero en gran parte de las ocasiones el testimonio te está diciendo su verdad. Tú tienes que intentar averiguar el origen de esa verdad, que luego es otra cosa y se lo toma bien y tú se lo demuestras, pues vale, que luego al final no puedes concretar nada, pues hay que decírselo, pero sobre todo no podemos irnos de allí y dejar a la persona porque en gran parte de los casos se pueden producir traumas y una forma de cambiar la vida, ¿no? Que sean pequeños aspectos. No podemos irnos y dejar ahí a la persona y no dejarlo con el problema de no saber lo que le pasó, sino dejarlo con los problemas que tú encima le has creado. Es difícil porque aunque uno no quiera, algo dice, pero es parte de cómo se tenía que llevar un estudio, porque un estudio no es ir, o sea, estudiar un caso paranormal, ovni o de lo que sea, no es ir un día a hablar 5 minutos con el testimonio, y que te diga su experiencia y va que chuta, no. O sea, tienes que ver la evolución del caso, si te puedes intentar que te lo cuente ahora, que te lo cuente pasado un tiempo, intentar coger los más detalles posibles siempre a la primera, y luego periódicamente y preguntándole sobre el caso, sobre la experiencia, y entonces verá la evolución del testimonio. Por eso te digo que no es
en muchos aspectos no es tan vistoso, ¿no? Si lo que se pretende sencillamente es escribir un artículo o salir en un programa de radio o en televisión, no es tan vistoso quizás el fenómeno ovni en gran parte de los casos, porque tiene que ser algo que yo llevo casos investigando y hablando con los testimonios años, ¿vale? Y algunos pues sí que he escrito sobre ellos, sí que han hablado en los programas que he hecho o los he sacado en alguna revista, pero otros no, de hecho la mayoría, ¿no? Porque también uno tiene que pensar la influencia que puede tener el explicar públicamente el testimonio sobre esa persona. Por eso me remito, hay que saber en qué entorno se vive y también cómo es él ante el mundo, que eso es muy importante. O sea, el fenómeno ovni en sí es que tiene tantas vertientes y que hay que ir poquito a poquito y sobre todo siempre aprendiendo, ¿no? No podemos ir al sitio y no sé, ser nosotros los que le decimos al testigo. No, en primer lugar, tú has ido después de que se produce el fenómeno, por lo tanto tú no estabas allí, no lo has visto y en muchos casos ni lo has visto ni lo has sentido, porque también hablamos de sensaciones, de cómo se enfrentan al fenómeno, de cómo lo sienten, de cómo lo digieren, ¿no? No toda persona digiere un tipo de experiencia igual que la otra. Para una persona algún tipo de experiencia, por ejemplo, un encuentro cercano con un ser, pues puede servirle de forma, digamos, positiva, pero en gran parte de los casos es traumático y para mal, o sea, para traumático, para mal, lo cual no quiere decir que todos los casos sean traumáticos, pero sí que hay bastantes casos que como mínimo, cuando me refiero a traumático, es que le afecta en su devenir diario, ¿no? Que no puede olvidar la experiencia que tuvo en aquel momento y que de alguna manera pues le afecta tanto a su vida como a su trabajo, como a su forma de relacionarse con las personas. ¿Que el fenómeno ovni existe? Sí, porque tenemos a los testimonios. ¿Que el fenómeno ovni significa que todo lo que se ve son naves extraterrestres? No, porque hay muchos casos que se pueden explicar, otros no se pueden explicar, pero no todos los casos son de naves extraterrestres y sobre todo lo que tenemos que como buscadores es intentar, si luego se quiere divulgar, mostrar pruebas, ¿vale? Porque, como decía antes, el porque yo lo digo no sirve. O sea, por lo menos a mí, como en lo personal, a mí que me diga otro compañero investigador o buscador o divulgador o como sea, pues esto era así, yo le pregunté, bueno, ¿y en qué te basas? Ah, no, porque yo lo digo. A mí no sirve, ¿no? Como si tú, que eres profesional de la medicina, viene otro médico y te dice, bueno, este paciente tiene esto, y dice, bueno, ¿y en qué síntomas te basas? Ah, no, porque lo digo yo. Tú dirás, no, porque tiene que haber una serie de síntomas. Evidentemente hay muchas personas que son así, que bueno, lo que pasa, lo que sí hay una cosa que me ha interesado mucho que has dicho, es que a la persona le impacta, a la persona que ha tenido una verdadera visión, de lo que sea un ovni extraterrestre, sea un ovni no terrestre, sea un ovni terrestre, sea lo que sea, le impacta y me recuerda muchas veces a ese cambio que sufre el protagonista de Encuentro en la tercera fase, que le cambia hasta la forma de pensar y que se convierte en algo que ha ocurrido en su vida, José Antonio. Estamos llegando al final de la grabación y me gustaría, pues, quiero recordarle de nuevo a los oyentes, pues, que tus 4 libros, Guárdame por favor, El diálogo de un psicólogo, En la búsqueda y Veracruz, el misterio en estado puro, lo ha reeditado con editorial guanteblanco.com y en estos momentos pues me gustaría dejarte unos minutos pues para que a los oyentes de la Rueda del Misterio puedas contactar con ellos directamente y que hubiera pues lo que les quieras comentar, por supuesto. Bueno, yo solo quiero comentar que nunca dejen de buscar, que siempre sean buscadores y como decía antes, que hay que tener sentido crítico, que sí, en algunos momentos puede parecer que este hombre no cree en el fenómeno. No, precisamente como yo creo en la posibilidad de la existencia de dichos fenómenos, lo que necesito son pruebas, porque a la hora de divulgar no es mi experiencia propia, yo tengo que dar pruebas y ellos, si son testimonios, si son testigos, ante todo ponerse en contacto, por ejemplo, contigo, Jesús, conmigo si pueden, y comentarnos, sobre todo que siempre, y eso lo agradece todo el mundo, pero ya no solo en cosas de testimonios de lo insólito y paranormal y ovni, es ser escuchado, ¿no? Que por lo menos se sientan escuchados,
que le hagan ver que hay cientos de personas. Si no hubiera, pues diría, pues mira, no hay. Pero es que hay cientos de personas que dicen haber tenido algún tipo de experiencia. Si se puede relacionar con ellos después de haber recogido el testimonio y todo eso, pues también es muy bueno y es muy importante. Y sobre todo eso, que intente tranquilizarse, ya sé que es difícil según qué tipo de experiencias, coger todos los detalles mayores posibles. Y sobre todo que a la hora porque es que desde hacía bastante tiempo, no siempre, ¿no? Pero ahora más con la red de redes y con todo lo que tenemos a nuestro abasto para coger información, mirar todo, escuchar todo, leer todo, pero luego diseccionarlo, digerirlo, meditarlo y con tranquilidad luego pensar, pues bueno, pues esto puede ser parecido a lo mío, pues esto puede ser parecido a lo que me pasó o no. Pero no, bueno, porque lo dice porque es experto, no. O sea, no, esa persona que está divulgando eso, pues en muchos aspectos sabrá igual que el propio testimonio, ¿no? Porque, como te decía, cada testimonio es un caso. Igual, si quieren contactar conmigo, por ejemplo, en el caso también de Yolanda, pues tenemos ahí la página del programa, la página también de cosas que hacemos, que es en labúsquedaradio.com, y también si ponen en la búsqueda en cualquier buscador o si ponen José Antonio Roldán, pues también por ahí me encontrarán, y si no, pues la página de la editorialguanteblanco.com. Y yo, para cualquier cosa, que el hecho de que que se pongan en contacto conmigo no quiere decir que yo solo los voy a escuchar para sacarlo en radio. De hecho, ahora estamos en una pequeña pausa que ya dura bastante y no estamos haciendo el programa, pero a mí siempre me gusta escuchar testimonios y bueno, en la medida de lo que yo pueda, pues intentar averiguar junto a ellos qué le ha sucedido, ¿no? Pero sobre todo ante mí, si se ponen en contacto conmigo, lo que van a encontrar es una persona que le escuche. Yo creo que el primer paso es muy importante. Y bueno, José Antonio, ya has dicho que la búsqueda está ahora mismo en un impasse de espera. Esperemos que volváis muy pronto, porque la verdad lo hacéis muy bien. Pero el próximo proyecto literario, ¿para cuándo? A ver, como te comentaba, micro cerrado, tengo ahí 2 libros en 2 editoriales que son 2 ensayos, porque hay que decir que Diario de un psicólogo y Guárdame por favor son 2 novelas de humor muy negro, y La búsqueda y Veracruz es todo lo contrario, es un ensayo. Tengo 2 ensayos entregados, no sé cuándo van a salir, porque ya sabes tú que lo de las editoriales, pues las cosas de Palacio van despacio y tienen que mirar su momento, y claro, lo mismo que es bueno, que ahí se publican tantos libros, pues las editoriales también van dosificando, ¿no? A la hora de sacar los libros. Y luego, pues, si el trabajo me lo permite y todo eso, pues, y mi contexto propio de vida, pues estoy intentando retomar una novela que tengo ya bastante avanzada, novela, pero también relacionada con los temas de misterio, y otra muy relacionada con los temas de misterio, pero que también es una novela. Y he empezado también otra novela que no sé por dónde irá, si será novela más también que tiene que ver con misterio, o también será un poco del tema de humor negro. Pero bueno, yo siempre intento escribir lo que me va saliendo, y no solo es una cosa. Me describías antes un poco la forma que tú tienes de trabajar, ¿no? Pues yo igual, a la hora de escribir o leer, incluso si no leo 2 o 3 libros a la vez, no soy yo. Pues si no escribo 2 o 3 cosas a la vez, no soy yo, ¿no? Porque tienes que aprovechar el momento. Hay cosas que pues necesitas más documentación, lógicamente, si es un ensayo, también si es una novela, pero también como ya pones de tu parte, pues ya es más fácil de hacerlo, ¿no? Y según sea el momento y según se pueda, pues voy escribiendo una cosa u otra, y bueno, y haciendo lo que se puede, ¿no? Que con eso, en los tiempos que estamos, ya es bastante. Lo que siempre intentando, a pesar de lo que pueda suceder en la vida o no, siempre intentando estar relacionado con los temas de misterio, con los testimonios, porque siempre hay que distinguir entre el mundo y el misterio en general, o los testimonios. A mí lo que me interesan son los testimonios y los casos, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es lo que es el misterio. Sin testimonios y sin casos no hay misterio. Evidentemente, sin testimonio y sin caso, por supuesto que no hay misterio, ni mucho menos. La verdad que, José Antonio, yo te quiero dar las gracias como siempre. Me encanta
hablar, pasar un rato contigo. La verdad es que es como una tertulia que hemos hecho antes de grabar, esta la hemos grabado, pero de verdad que es todo un placer. Esperemos que la búsqueda vuelva dentro de poco. Seguimos tu trayectoria, tus libros, que la verdad es que quiero darte también la enhorabuena. Y bueno, decirte que aquí tienes tu casa como siempre y también queremos saludar a Yolanda porque sé que una gran parte de todas esas investigaciones y de todo ese proyecto de futuro que tiene. Un fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias y a seguir con la Rueda del Misterio y con todo lo que haces con muchísimo esfuerzo, pero sobre todo con muchísimas ganas y muchísima ilusión. Un abrazo. Un abrazo. Escucha Misterio a Debate. Todos los viernes a las 11 de la noche en misteriofm.com. Bienvenida, bienvenido. Esto es Edenex, la radio del misterio en Internet. Escucha los mejores programas del mundo del misterio 24 horas al día, 365 días al año, sintonizando desde nuestra web www.edenex.es, desde radiointernet.es o radiosintoniza.net. Descubre los enigmas del hombre y del universo. Adéntrate en lo desconocido. Sorpréndete con Radio Edenex. Recuerda, sintonízanos desde www.edenex.es. Edenex, un universo por descubrir. ¿Estás pensando en publicar tu libro? Con Ediciones Ende puedes hacerlo por menos de lo que imaginas. Con vender tan solo 20 libros, recuperarás la inversión de imprimir 50. El resto será beneficio para ti. Solicítanos un presupuesto sin compromiso en www.editar.com.es. Tú escribes el libro y nosotros nos encargamos de la maquetación profesional del texto, diseño exclusivo de la cubierta, ISBN, depósito legal, código de barras y además te enviamos sin coste adicional los ejemplares impresos a tu domicilio. Todo ello a precios increíbles. Por ejemplo, 50 libros de 100 páginas por tan solo 220 euros. Recuerda, Ediciones Ende en www.editar.com.es. Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.